Ahora sí, grabamos clase del 20 de mayo del 2021 en honor, en recuerdo, en memoria del rabino Baruch Plavnik. Comparto el texto, capítulo 32 de Éxodo de Shmot. Leímos la defensa que primero hizo Moshe del pueblo de Israel hasta que lo vio, hasta que se encontró con la verdadera situación y ahí él también estalló, explotó y Aarón intentó explicarle lo inexplicable. 24. Entonces le dije, está, Aarón explicando qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Por qué terminó siendo el becerro de oro? ¿Quién tiene oro? Se desprendieron y me lo dieron, y lo arrojé al fuego, y salió este becerro. Esto lo habíamos leído ya la pasada. Perdón, Fabi, discúlpame que interrumpa, pero si me equivoco, pido disculpas a todo el grupo. Pero para mí, Bereshit de la semana pasada era Pérez 22. No, pero ese es el jueves a la tarde, Saúl. Pido mil disculpas de nuevo, cometo el mismo error. Pido disculpas. Correcto. Gracias. 25, vio Moshe al pueblo que estaba perturbado, pues lo había perturbado Aarón, ridículo ante sus adversarios. Y este versículo es difícil de entender, de interpretar. Es un versículo que vamos a leerlo primero en hebreo. El texto acá, la traducción, esperen que cuando... Acá está. Y vio Moshe al pueblo, y la palabra esta perturbar es una palabra complicada que ahora vamos a analizar un poquito, pero lo más importante es que la responsabilidad de eso es de Aarón. Y nosotros habíamos leído el texto, ¿se acuerdan? Que fue el pueblo el que le pidió a Aarón, y que Aarón había usado una estrategia, espero que la recuerden, de decirle, bueno, tráiganme el oro de sus mujeres, de sus hijas, como diciendo, nadie va a traer esto, y la gente lo trajo. Y entonces, si uno analizara o midiera esto con la vara de la justicia, sin ningún otro incondimento, uno podría decir que el pueblo es más responsable que Aarón. Sin embargo, acá Moshe dice que la responsabilidad de perturbar al pueblo fue de Aarón y no la responsabilidad fue del pueblo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Torá, los cargos de liderazgo tienen mayor responsabilidad. No somos todos exactamente iguales a la hora de atribuir responsabilidades. Quien tiene un espacio de poder, de autoridad, de conducción, tiene ciertos beneficios de estar en ese lugar, pero también conlleva ciertas responsabilidades que no son iguales que si no tuvieras esa responsabilidad. Entonces, cuando el texto acá de la Torá dice que Aarón fue el que le quitó la armonía o la paz al pueblo, lo perturbó, quien dañó al pueblo fue Aarón. ¿Por qué? Porque no supo contener, porque no tuvo la respuesta adecuada, porque no supo transmitir lo que tendría que haber transmitido. Para los que somos padres, si un hijo en edad de tener caprichos tiene un capricho y nosotros contestamos al nivel del capricho, no tenemos la misma responsabilidad que nuestro hijo o hija, tenemos mucho más. No somos pares. Un hijo puede tener un capricho, pero si a vos te saca y te pones al nivel del capricho, en el nivel de la respuesta, el resultado posterior no es el mismo. Si un hijo en un ataque de furia tira manotazos y te termina pegando en un ataque de nervios, y vos le pones un bife o le pegás porque te pegó, después no es lo mismo, no es igual. Por supuesto que uno puede perder el control 1000 veces y después pedirá perdón, reparará. Lo que digo no es que aquel que pierde el control hay que ponerlo en la horca.
o hay que quitarle la tenencia a los hijos. No, lo que uno tiene que saber es que después uno tiene que entender que no puede justificar su acto como respuesta a lo del otro. Lo que Moshe le está diciendo a Aarón acá es, no justifiques lo que hiciste por lo que el pueblo te pidió. No va de excusa. Por supuesto que todos somos humanos, todos podemos equivocarnos, y de hecho Aarón, aunque cometió este error, siguió liderando, siguió conduciendo y siguió siendo amado y venerado por el pueblo y tiene un lugar hermoso en la tradición de Israel. Pero lo que Moshe le está diciendo acá es, te equivocaste, y te equivocaste de una manera que no podés justificar por la actitud del pueblo. Y entonces acá les quiero decir que a veces sentimos que si nos equivocamos, la gente nos va a dejar de querer. Si yo admito este error, nadie más me va a respetar. Si yo reconozco que estuve mal, debilito mi posición. Y Aarón es un excelente ejemplo de que no pasa eso. Aarón admitió su error o fue acusado acá claramente por Moshe, igual fue amado, igual fue venerado, igual mantuvo su lugar. No tengamos miedo a reconocer errores o a asumir responsabilidades, porque siempre está la opción de corregir y de reparar. Se puso de pie Moshe en la puerta del campamento y dijo, ¿quién está con Adonai que venga hacia mí? Y se reunieron en torno a él todos los hijos de Leví. Queridos amigos, este es el versículo que le da a los Kohanim y a los levitas un lugar especial en el pueblo de Israel. Solamente de acá lo aprendemos. Hasta este momento, el lugar especial en la tradición de Israel hubiera sido ser primogénito, varón, de parto natural. Si vos eras eso, ibas a tener el lugar especial en el templo, trabajando para Dios. Cada familia hubiera tenido que entregar, entre comillas, a su hijo mayor, primogénito varón de parto natural, a servir en el templo. Vieron que hay países y culturas donde un hijo iba al ejército y otro hijo iba a ser cura o iba a trabajar a la iglesia. Hubieron modelos en la antigüedad de este tipo. Bueno, el modelo judío hubiera sido así hasta este versículo. Lo primero que pide Moshe es saber quién está del lado de Dios. ¿Quién no fue parte de todo esto? ¿Quién quiere realmente dedicar su vida al trabajo de Dios? Y una tribu entera, la tribu de Leví, dice nosotros. Y enseguida se jugaron del lado de Moshe y de Dios. Todavía no estaba clara la situación. Vieron que en la antigüedad, cuando vos ponías un nuevo rey o un nuevo Dios, ¿qué pasaba con el anterior? ¿Lo mataban o lo destruían? Esto podría haber terminado distinto. Los de Levi se arriesgaron, porque todo el pueblo podía haberse enfurecido y decir, no, Moshe nos abandonó, ahora es el becerro nuestro Dios. La turba lo hubiera matado a Moshe. Fabi, perdón, ¿puedes contar tipo cuentito? O sea, Moshe bajó, había como que un grupo que ya se había quedado, o sea, todo el pueblo o sea, hizo el becerro, o los Leví ya no lo habían hecho, o él dijo, a ver quién está de acuerdo, o sea, ¿cómo contarlo tipo cuentito eso? Bueno, bien sencillo, Moshe baja con las tablas, Dios le dice, tu pueblo hizo un becerro, me abandonó. Moshe dijo, no, no estuvieron tan mal, los defendió, lo calmó a Dios. Dios dijo, déjame que los destruya, no los vas a destruir. Moshe sigue bajando después de hablar con Dios, lo encuentra Yoshua en el camino, Yoshua se le suma, le dice, no sabes, parece que hay guerra porque hay mucho ruido en el pueblo. Moshe le dice, no, no, yo sé lo que pasa. Sigue con las tablas, llega y ve al pueblo bailando y danzando alrededor de un becerro de oro. Y ahí empieza lo que estamos leyendo ahora. Esa es la previa de lo que estamos hablando. Entonces ahí dice, ¿qué pasó acá? Lo encara Aarón y Aarón le dice, pará, hermano, te explico, ¿no? Yo no fui. La gente vino
La gente me pidió, yo solamente le dije, bueno, traigan el oro, ellos trajeron el oro, y yo lo tiré al fuego, y salió esto. Yo no lo hice. Y ahí es donde Moshe le dice, no, esta es tu responsabilidad. Vos turbaste al pueblo. En ese momento estamos. ¿Está bien, Gaby? Más o menos como pintura. Una preguntita, Rebe. ¿Sí? ¿La Miriam tuvo que ver en toda la juntada del oro y ayudarle a Aarón a poner todo esto en marcha? Sofi, ¿Miriam también es sanjuanina? Por lo de la Miriam, digo, ¿también es de San Juan? No sabía, puede ser, pues todos los días se aprende algo nuevo. Bueno, la Miriam no participó activamente según el relato de la Torá, no es mencionada y tampoco después es acusada. Y es interesante la pregunta porque cuando cruzaron las aguas, la Miriam fue la encargada de armar el baile, el festejo, la celebración, no sé si recuerdan, pero hubo un canto que se llama Shirat Hayam, y ese canto de alegría después de haberse salvado fue organizado y danzado por Miriam, que también es conocida como la sanjuanina. Entonces, el rol de Miriam podría haber aparecido acá, no aparece. Solo es responsabilidad de Aarón, aparentemente. Bien. 27. Les dijo, así ha dicho Adonai, el Dios de Israel, poned cada hombre su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta del campamento, y matad hombre a su hermano, hombre a su prójimo y hombre a su pariente. Hicieron los hijos de Leví conforme con la palabra de Moshe, y cayó del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. Dificilísimo hablar de esto en nuestra lectura de la Torá, en nuestra manera de entender la Torá. Ustedes saben que nosotros entendemos la Torá como un texto de alegorías, de imágenes, de mensajes, no de historia, no de literalidad y no, por supuesto, de mensajes para la muerte. Pero también hay que entender que el texto tiene 3.300 años de historia, que es viejo, que tiene su estructura para poder ser entendida hace 3.000 años también. No podía hablar ahí de igualdad, de libertad, de aceptación, de elección de sexualidad. O sea, no era época para hablar de ciertas cosas que hubiera vuelto loco a la gente en aquel momento. Pero nosotros tenemos que entender en nuestra manera de leer el texto qué es lo que quiso decir el texto. Y lo que el texto siempre dice en esos términos, en nuestra lectura, es que cuando alguien no es parte, cuando alguien no acompaña, cuando alguien no se suma y cuando alguien hace exactamente lo opuesto de lo que vos estás proponiendo, esa persona se excluye de tu círculo, de tu marco. Si yo decido en mi casa empezar a comer kasher y tengo un grupo de amigos, y como me quieren burlar y no les gusta, pasan por la puerta de mi casa y me tiran un cerdo y me tiran una morcilla. Y yo digo, pero estos chicos no entienden nada, no son más, digamos, los mato en mi cabeza, no son parte más de mi vida. Corto relación. La muerte en la Torá, como nosotros leemos la Torá, la muerte en la Torá siempre para nosotros es la imposibilidad de ser parte de tu entorno, de otra persona por lo que hace. No obstante eso, están quienes leen la Torá en forma literal y acá tienen que explicar, y lo que explican es, había 603.550 personas. Los responsables de organizar esto y de combatir esto fueron castigados con la pena de muerte como era común hace 3.000 años. Nunca juzguemos con parámetros éticos y morales fuera de tiempo, porque eso nos lleva a un error conceptual. Hace 3.000 años la pena de muerte era habitual y común en todas las culturas, en todos los lugares. No, esto no hubiera sido un problema ético para ninguna civilización de hace 3.000 años. Nosotros queremos extraer de la Torá un mensaje que siga vigente, que nos siga hablando. Y hoy, en esos términos, yo diría que la muerte de la Torá es
la imposibilidad de continuar conviviendo con aquel que no acompaña ciertos comportamientos, ideologías, valores tuyos, no porque tengas razón y esté equivocado, sino porque no puede seguir siendo parte de tu círculo íntimo. Y creo yo que cuando uno, ahí te dejo, Patri, cuando uno va creciendo, y después Armando, que le pido la palabra, cuando uno va creciendo y va cambiando, porque la vida es cambio permanente, uno se va dando cuenta que algunas personas que en algún momento de tu vida estuvieron cercanas y fueron parte de tu entorno y confiaste y compartiste y viviste, en algún momento decís, ya no tengo más en común con esta gente, ya pienso distinto, me comporto distinto, tenemos otros valores y en algún momento esa gente deja de ser parte de tu entorno. Creo que todos experimentamos a lo largo de la vida la muerte social, afectiva, emotiva de algunas personas. Y tienen que ver cuando lo que hacen va en contra tan estructural y fuertemente de lo que nosotros sostenemos, creemos y hacemos en nuestra vida. Patri, tenés que desmutearte. No, yo entiendo esto perfectamente, pero me hace sentir como que de esta manera me aíslo totalmente y alguno que piensa diferente o sienta diferente no puede ser parte de mi entorno, no puedo vivir en diferencia. Bueno, Patri, menos mal que lo preguntás y lo tomás porque yo no dije eso. Por supuesto que el entorno diverso me enriquece. Y no solamente lo que No, piensan como yo. pero sí el que no siga las reglas. No, intenté poner un ejemplo bastante ridículo, pero dije, el problema no es que mi entorno no coma callar mientras yo como callar. El problema es si ese entorno mío me tira cerdo a la puerta de mi casa. Para poner un ejemplo No, ridículo, eso por supuesto. no es cuando el No. entorno que me rodea no piensa como yo. Esto es solo cuando ese entorno construye un becerro de oro y anula a mi Dios, lo combate, y ¿entendés? El ejemplo es cuando el otro Lo entiendo. no te deja, salvando las distancias, y ya voy armando, ¿se acuerdan cuando hablamos de lo que pasa en Shabbat en los barrios ultraortodoxos? Cuando vos vas con tu auto y te metés en el barrio ultraortodoxo, que toda la gente dice, qué desastre, tiran piedras. Por supuesto que está mal tirar piedras, no estoy defendiéndolos. Quiero simplemente entender lo que pasa. Cuando vos vivís en Shabbat, no es que te preocupa si el otro que está a 10 cuadras de tu casa y es tu amigo no cumple Shabbat. Yo tengo amigos que no cumplen Shabbat y yo cumplo, y somos amigos igual. El problema es si él viene y me interrumpe mi Shabbat y me anula mi Shabbat como declaración ideológica, no porque se equivocó, no porque no se dio cuenta, sino porque está en contra de que yo cumpla Shabbat. Y entonces quiere arruinarme mi Shabbat. Ese es el límite. Gracias. Armando. Sí, el tema del becerro de oro era como que el pueblo en aquel momento era muy flojo de convicciones. O sea, si estaba Moshe, creía, si Moshe se manda a mudar, un fin de semana dejan de creer. O sea, no eran convicciones muy fuertes. Dependían mucho del líder. ¿Y entonces? O sea, que si Moshe se iba, empezaban a creer en otra cosa. O sea, necesitaban la presencia de un Dios o de un líder muy cercano para poder creer en algo, en eso, sea en Hashem o sea en el becerro de oro. Apenas Moshe desaparece, necesitan buscar otra cosa en que apoyarse. O sea, en aquella época tenían poca convicción. Por eso se llama... Si apenas... Por eso se llama Dora Midbar, la generación del desierto, y pasó a ser una expresión que habla de un grupo de gente
que está en la transición de un tipo de vida, de creencia, de pensamiento a otro, que no se logra de un día para el otro y que a veces lleva una vida entera, y que recién los hijos van a poder estar en una nueva situación. Cambiar no es fácil. Toda esa gente había vivido en Egipto como esclavos. Y ustedes me dicen, bueno, pero vieron las 10 plagas, la apertura de las aguas, que se salvaron justo en el momento adecuado, vieron que caía la maná, vieron que salía agua de las piedras. Bueno, pero no importa, porque cuando vos tenés un crecimiento en cierta ideología, en forma de pensar, en cierta cultura, soltar eso es muy difícil. Es como cuando vos abrazás una línea política o un líder político en un país. Y después aparecen hechos de ese liderazgo de corrupción o de deslealtad. No es que todo el mundo se dice, ah, bueno, entonces, no, la gente se busca justificaciones, lo explica, por algo puede haber pasado, no sabés en realidad lo que quiso pasar, porque nos cuesta cambiar. Porque una vez que tenemos una postura, una vez que abrazamos algo, nos es muy difícil transformar eso. Esa generación fue invitada a un cambio, como somos invitados en la vida todos, y esa generación sufrió el cambio. Y como Armando dice, y cuando estaban débiles, retrocedían. Y sí, a nosotros nos pasa lo mismo. Nunca empezaron una dieta alimenticia, no hablamos de forma de vida, una dieta, y abrieron la heladera y había una torta y se tentaron y rompieron la dieta. Bueno, nunca dijeron, tengo que ahorrar para mi jubilación, y empezaron a separar un dinero y dice, esto es, y de repente apareció una compra que los tentó y lo gastaron. Nunca les pasó que dijeron, tengo que empezar a hacer deporte por mi salud, y se anotaron en un gimnasio o en una actividad, y eran las 7 de la mañana, hacía frío, y dijeron, no, hoy no voy. Bueno, les puedo seguir dando 14 ejemplos más de las cosas que nos pasa, y vos decís, bueno, pero escúchame, ¿no te lo dijo el médico? ¿No es para tu salud? ¿No te hace bien? ¿No te sentís bien después? Bueno, pero en el momento no tuve fuerza de voluntad, en el momento me tenté, en el momento no. O sea, es verdad, pero también nosotros somos así. A nosotros nos pasa lo mismo en otros ejemplos. La Torá muestra seres humanos como nosotros. Tengo abandonado el chat, esperen que no fino. Tomás pone, bueno, lo de Baruch Plumney que dijimos al principio, Patricia, pero también podemos equivocarnos, por supuesto, lo habíamos hablado antes. Tomás pone, el problema sobre quién debe poner los límites es decir no en el momento oportuno. Esto me imagino que haber tenido que ver con los liderazgos que hablábamos antes, Tomás. Sí. Claudio, excelente mensaje, creo que todos vivimos algo similar en distintos ámbitos de la vida. ¿A qué te referías, Claudio? Porque me perdí, no sé en qué momento. Cuando vos decís que hablas de la muerte de la Torah, también es una forma de tener el término cuando vos separás. Yo puedo tener por aspectos políticos, laborales y demás, tanta diferencia que me hace daño compartir con esa gente. No es que lo mato, le pego un tiro, pero lo saco de mi vida, de mi entorno. Genial, gracias. Aprovecho para decirles algo de eso. Yo hace un año, creo, hice una prédica que hablaba de esto de, vieron que hay gente que dice, cuando estés con amigos, no hables de política, no hables de religión. No, no es así. Vos podés hablar de política y religión con tus amigos. Lo que no podés hablar es con falta de respeto, sin escuchar al otro, sin tolerar la diferencia. Digamos, hablar de política con el otro siempre se puede. Y tener un amigo, digamos, por ejemplo, yo no soy kirchnerista, y tener un amigo kirchnerista se puede. Lo que no tenemos que hacer es lo que decía Claudio, ¿no? Cuando el otro tiene una vida que quiere meterse en la mía y me quiere cambiar mis condiciones y no me permite creer lo que yo creo, ahí es donde hay que cortar la relación porque ya es tóxica, porque ya no es sana. Pero si yo tengo una postura ideológica, política, religiosa o deportiva, y no lo van a creer. Yo tengo un par de amigos de Boca. Aunque no lo crean, yo tengo un par de amigos bosteros, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Que no saben lo que es la épica, que no entienden lo que significa jugar con 11 jugadores disminuidos sin arquero y ganar,
que no entienden esas cosas. Bueno, nosotros tenemos también amigos de Boca. Bueno, y Tomás ponía, no, perdón, la gente que tal vez sabe que ayer jugó River a Libertadores, pero bueno, perdón. Tal vez no sea muy feliz el razonamiento y suena muy feo, pero era un 5 por 1000 de la población versus perder sus convicciones. Bueno, por eso hablo del número, que no es menor, los números aparecen para eso, para mostrar que tal vez no era un problema generalizado, sino que había una pequeña minoría que no estaba a la altura de las circunstancias y fue eso lo que provocó. Y que también, fíjense, que también es interesante, a veces son pequeños grupos los que llevan a los pueblos a desviarse y cometer grandes errores. A veces no hace falta convencer a la mayoría. ¿Y saben cuál es el ejemplo de esto? El nazismo. Algunos historiadores dicen que el nazismo fue posible porque hubo un grupo pequeño de fanáticos y hubo una gran mayoría indiferente. Y quizás en proporciones y en números estemos hablando de esta situación, en donde una minoría con una idea fuerte pero malvada y una mayoría indiferente puede hacerte un becerro de oro y arruinar una vida, o a un pueblo, o a un rumbo, o a una dirección. Así que, digamos, siempre tratamos de rescatar que lo único que uno no debe ir a hacer en la vida es permanecer indiferente. Sí. Justo estoy leyendo a Harari y él da un ejemplo que dice que son minorías que están organizadas frente a mayorías que no tienen ninguna organización, entonces logran su objetivo porque están organizadas. Pasó con la Revolución Rusa, con el nazismo, con la caída de Ceausescu, con todas esas cosas son minorías organizadas, militarmente o políticamente. Cierto, porque cuando la gente se une con una ideología así, que sea malvada, tienen una forma de pensar que los une. El resto piensa todo distinto. Y el resto no está unido, porque no es que están lo único que los une al resto es que no están de acuerdo con ellos, pero en todo el resto piensan distinto. Entonces, ni tienen organización, ni tienen comunicación, ni tienen solidaridad entre ellos, porque no son todos lo mismo. Entonces, a veces, minorías con convicción derrotan a mayorías no conectadas, no militantes, no unidas. Bien, sigamos. Hasta el 28 leí, ¿no? Sí. 29. Dijo Moshe, dedicaos hoy a Adonai, ya que cada hombre entre vosotros ha estado contra su hijo y contra su hermano, para que se extienda sobre vosotros hoy bendición. Ocurrió que al día siguiente dijo Moshe al pueblo, vosotros habéis incurrido en pecado grande y ahora voy a ascender hacia Adonai, tal vez obtenga yo perdón por vuestro pecado. Bueno, lo primero que en la tradición judía es de la Torá y lo seguimos teniendo en nuestro ADN, es que nuestro vínculo con Dios, nuestra tradición, es inclusivo de nuestros hijos. No es personal, no es individual. Esto no es una fe. Cuando vos perteneces a una fe, como el cristianismo, es un vínculo entre tuyo, vos con Dios. Es un vínculo personal. Esto es un vínculo familiar. Esto es un vínculo de pueblo. Es un vínculo comunitario. No es personal. No es solamente personal. Y lo que yo haga tiene impacto e influye en mis hijos, en mis hermanos. Si yo hago algo alejándome del pacto, actúo contra mis hijos. Si yo hago algo que me aleja de la tradición, los estoy privando a ellos. Esa es la concepción que tiene el judaísmo como ideología, como manera de ver el mundo y de presentarlo. Después cada uno recibe lo que quiere. Y hay gente que dice, no, el judaísmo es un tema personal mío, está perfecto. Nadie te va a juzgar ni te va a expulsar por vivirlo así. Pero la propuesta judía desde la Torá es que
puedas comprender que el objetivo de vida de la Torá te trasciende. No es con vos solamente. Quiere que sea con vos y quiere que a través tuyo sea con tu familia. Por eso, ¿alguna vez hablaron con algún fanático ultraortodoxo? No va a querer solamente pensar en él, te va a querer convencer a vos, porque te considera parte de su familia y de su responsabilidad, y el judaísmo lo obliga, como él lo entiende, a que vos también cumplas las mitzvot. Y te va a querer convencer y va a decir cualquier cosa para que prendas las velas, para que comas kasher, y está bien, en su ideología es lo que él necesita. Él necesita que vos también cumplas mitzvot. Su vida religiosa no empieza y termina con él. Empieza con él y llega hasta vos. Así que si no quieren pasarla mal, tienen que cumplir mitzvot. Les pido eso ahora, ya, en este momento. Y quiero que me manden fotos cumpliendo mitzvot. No, es una preocupación que va más allá de uno. Esa es una propuesta de vida judía genuina. No te preocupás por vos. Pensás en vos y en los otros. El gran punto acá, amigos, es hasta dónde llega el otros. ¿Quién es tu prójimo? ¿Hasta qué grado tenés que preocuparte? Algunos judíos más abiertos, tipo yo, pensamos que el otro es el otro, todos. Y algunos judíos menos abiertos piensan que el otro es si es judío. Y algunos judíos más cerrados piensan que el otro es si es que nació sefaradí como yo. Acuérdense que hay judíos ultra ortodoxos, fanáticos y demás, que si sos sefaradí y él es ashkenazí, no quiere saber nada con vos también. O sea que la definición de prójimo es una definición que todos tenemos que hacer alguna vez en la vida. ¿Por quién te vas a preocupar? ¿Hasta dónde llega tu nivel de involucramiento? Más allá de que después no te puedes ocupar de los 7.000, 8.000, 9.000 millones de habitantes del mundo. No importa. Pero la definición de prójimo te define a vos ideológicamente y habla de vos. Y vos sos en parte los compromisos que asumís en la vida. Y si después tu brazo de ayuda llega a 10, bueno, serán los 10 más cercanos dentro de tu definición, no importa. O a 1 o a 2. No importa, porque si salvaste la vida de uno, ya vale un montón. Pero si ese uno que vas a ayudar, primero te vas a preguntar, a ver, ¿está dentro de mi círculo de prójimos? Entonces ahí tenés que tener claro cuál es tu prójimo. Pero Fabián, prójimo sería, empezás por el más cercano y después te vas alejando. O sea, no empezás por el más lejano. Empezás por el más cercano y te vas alejando, sea ashkenazí, sea sefaradí, sea de River, sea de otra ideología. Es correcto, pero también tenemos que saber que el más cercano tiene diferentes niveles de ser medido. Entonces, el más cercano en mi vida es mi vecino, porque las dos casas que viven al lado mío, ninguna tengo ni familia ni judíos. O el más cercano en la emoción, o el más cercano en el sentimiento, o el más cercano a nivel ideológico, o el más cercano a nivel cumplimiento de mitzvot. ¿Quién es mi prójimo? No alcanza con decir solamente el más cercano, porque el más cercano puede ser el más cercano que me necesite. Y me llaman para ayudar a alguien que no es judío y que le digo, no, voy a buscar a alguien judío porque para mí es más cercano a un judío. Yo tengo, hay muchos donantes en Lambert que contestan así, que me dicen, contá conmigo cuando me llames para un proyecto de gente judía. Si es no judío, no cuentes conmigo. Y está bien, yo no puedo juzgar a nadie porque cada uno define su límite y su prójimo. Entonces, es cierto lo que dice Armando, uno tiene que empezar con lo más cerca y no más lejos. Yo cuando a veces hay gente que me dice, no, quiero irme a África a ver si ayudo, digo, no, ¿para qué? Si acá tenemos un montón de gente que necesita ayuda, no hace falta que te vayas a África, tenemos gente más cercana para ayudar, no porque esté en contra de ir a África, sino porque mejor utilizar los recursos eficientemente, y cuanto más cerca ayudes, más eficiencia en la utilización de los recursos, porque más conoces el terreno, menos gastas en viaje y demás, y tiempo y lo demás. Entonces, sí, hay que empezar por lo más cercano, igual estás obligado a definir qué es lo más cercano para vos. Eso es parte del desafío. Bien, volvemos a la Torá.
Me faltó lo segundo, porque el segundo versículo que dice, ocurrió que al día siguiente Moshe les dijo que incurrió en pecado y va a subir a ver si Dios los perdona. Ustedes, amigos del siglo XXI, no les llama la atención este versículo, les parece una obviedad. Bueno, está bien, alguien se manda una macana, va a ver si Dios los perdona. ¿Alguno me puede explicar hace 3300 años cuál era el concepto de perdón? La única idea de perdón que había en la humanidad en ese momento era una indulgencia caprichosa de algún rey autoritario. No existía la idea del perdón. Sí, lo que dice Tomás con los dedos todavía es posterior, porque es de los romanos, cuando luchaban, y si se ganaban el perdón por haber peleado bien, un dedo levantado del monarca le salvaba la vida y un dedo para abajo lo mataba. O sea, la concepción de perdón es judía hasta la médula, no existía en la historia de la humanidad. Y tampoco existía en la Torá mucho antes de esto, y hay poco perdón en la Torá. Claudio, sí. Mi duda es, ¿por qué Aarón es perdonado? Porque, está bien, no fue el iniciador de todo el becerro, pero llegó un momento que él avaló, quizás para evitar mayores problemas, pero Moshe sabe que él avaló. Está bien la pregunta y no tengo una respuesta de la Torá, tengo una respuesta mía, de lo que yo leo y entiendo. Y Aarón es como el pueblo de Israel. Aarón creció en Egipto, creció en la esclavitud, no tiene ninguna preparación para el cargo que ocupa. Y acuérdense, tampoco fue elegido por Dios. Aarón aparece solo como vocero de Moshe porque Moshe se niega a ir porque no sabe hablar y porque no tiene facilidad de palabra. Y entonces Dios, después de una larga discusión con Moshe, le dice, bueno, está bien, voy a poner a tu hermano a que hable por vos. No tenía... Aarón va a construir su lugar de liderazgo como Moshe. Y estamos en las etapas iniciales. Acuérdense que salieron de Egipto hace 15 minutos. O sea, salieron, caminaron 49 días, en realidad 45, descansaron, se purificaron. Subió Moshe a Har Sinai y pasaron 40 y bajó. O sea, salieron de Egipto, donde crecieron, vivieron y pasaron años, y hace 49 más 40, 89 días que salieron, hace 90 días que salieron de Egipto. Son 3 meses, nada. Entonces no hay un desarrollo de liderazgo, ni en Moshe ni en Aarón. Moshe un poco más, porque tuvo un poquito más de ejercicio, pero los roles se construyen. Ustedes en sus trabajos, lo que cada uno hizo o hace en su vida laboral, ¿lo hizo igual los primeros 2 o 3 meses de su vida laboral que después de 10 años? Dicen que el mejor momento se logra en el año 18, a partir del año 18 de que uno trabaja de algo. Aparentemente los estudios de Harvard dicen que cuando uno llega a hacer algo 18 años, a partir de ahí lo hace bien, justo porque yo hace 18 años que soy rabino en Lambert. Pero nada, es casualidad, no, mentira, no hay ningún estudio en Harvard, es todo mentira. No me crean estas pavadas. Pero encima queda grabado. Pero bueno, discúlpenme. Pero el ejercicio, algunos hablan de 10.000 horas, y esto es en serio, no es chiste. Algunos hablan, cuando estudian esto, dicen que cuando uno hace el ejercicio de una profesión durante 10.000 horas, recién ahí se puede volver un experto en la profesión. Entonces, Aarón es humano, Aarón no está preparado, Aarón se está empezando a formar, ¿y cómo no le vas a dar otra oportunidad? Entonces, entiendo que Aarón es perdonado y que el pueblo también es perdonado, y con razón, pero el perdón no existía. Vos en las culturas primitivas cometías un pequeño delito y te cortaban la mano o te mataban. No existía la posibilidad del perdón. Y si había perdón, era un perdón caprichoso. Estamos empezando a leer el desarrollo de uno de los temas más importantes que surgen de la Torá, que es el perdón. Y que lo vamos a establecer de este episodio. Yo creo que todos ustedes saben, pero por las dudas,
Moshe ahora va a subir de vuelta a ver si Dios los perdona. Y va a bajar con las tablas de la ley de la segunda versión, porque Dios los perdonó. Y va a bajar el día de Yom Kippur. Y Yom Kippur es Yom Kippur porque ese día Dios nos perdonó. El perdón es el tema que acá surge en la Torá y es el que nos va a acompañar. Y es uno de los temas más difíciles de nuestra vida. ¿Quién sabe perdonar? ¿Por qué tenemos que perdonar? ¿Cómo perdonar? Es tremendamente complejo y difícil el tema. ¿Qué se me juega a mí cuando perdono y qué se me juega a mí cuando no perdono? ¿Por qué a algunas personas tengo facilidad para perdonar y a otras no les perdono y no les dejo pasar ni una? ¿Qué me pasa a mí con eso? ¿Por qué me cuesta tanto pedir perdón? ¿Por qué pido perdón de más por cosas que ni siquiera son mi responsabilidad? Hay millones de temas en nuestra personalidad, en nuestra manera de ser, que tienen que ver con el perdón y es un tema central para pensar en profundidad. Sí, Armando. Pero lo importante es perdonar o lo importante es aquel que cometió una infracción, un pecado, que pida perdón. Y con convicción, pedir perdón con convicción. Porque mucha gente pide perdón como diciendo, sorry, che, discúlpame, si te molesté, discúlpame. Pero en el fondo no hay una convicción de pedir perdón. Si Armando me pudiste escuchar, es mucho más que esa desafío, esa pregunta que vos hiciste. Es 100 veces más difícil y más profundo y más complejo. No se reduce a el que tiene que pedir perdón como lo pide. Es muy difícil porque lo primero que hay que entender es que cada una de estas cosas, que son las ejes centrales de nuestra vida, cuando aparecen en mi vida, me ayudan a conocerme. Antes de pedir perdón, antes nada, ¿cómo es mi vínculo con el perdón? Esto que yo les decía, cuando yo me pregunto, ¿qué me genera a mí perdonar? ¿Qué me genera a mí pedir perdón? ¿Por qué con algunos me sale, con otros no? ¿Por qué? Todo eso me empieza a servirme a mí para conocerme y para desarrollarme espiritualmente. Y quiero decirles, queridos amigos, que mi vínculo con el perdón es uno de los caminos para desarrollarme espiritualmente. Si yo logro en mi ser tener una buena relación con el perdón, tanto para pedirlo como para darlo, y mantenerme en eje, en equilibrio, subí varios escalones en la escalera de la santidad. Pero pedir perdón, sí, pedir perdón es una manera de crecer, de madurar. Aquel que pide perdón está creciendo. te quiero pedir, Armando, no se puede simplificar tanto, porque depende cómo pediste perdón, depende qué sentiste vos cuando lo pedías, porque no es lo mismo pedir perdón de compromiso que pedir perdón convencido vos mismo de lo que estás pidiendo, reparando. No es lo mismo el pedido de perdón que uno hace al aire que el que uno hace real. Hay un montón de variantes, hay un montón de variables, no se puede reducir. Vamos a empezar de a poco a transitar esto. Sepan que es un tema central en el próximo capítulo. Sí, me besó Claudio, levantaste la mano. Ah, y Pato también quiere decir algo. Simplemente, Armando, es muy sencillo porque vos no podés perdonar todo. Yo el nazismo no se lo perdono, aunque se arrodille un nazi delante mío. Es decir, el perdón debe ser selectivo también. Ahora te contesto a eso del nazismo, pero espera que Pato pidió la palabra también. ¿El concepto de perdón y el concepto de teshuvá van de la mano? El concepto de teshuvá es el proceso previo al perdón. Están absolutamente interconectadas, pero no es solamente... Cuando hablamos del perdón como concepto, pienso en la espiritualidad de la persona. Cuando hablamos de teshuvá, es el camino que te propone el pueblo judío para lograr el perdón. ¿Está bien? Están juntas, van unidas, pero son dos conceptos también que se puede trabajar en separado, porque en uno hablas de un comportamiento, teshuvá, y en otro hablas de una emoción, de una sensación, de un sentimiento, algo que te pasa dentro tuyo. Respecto a lo que dice Claudio, me gustaría contarles un cuento y tal vez cerrar el cuento de hoy con esta idea para profundizar después, más adelante.
Hay un rabino que venía en un tren a dar una charla, una conferencia, un rabino muy famoso, muy conocido, muy importante, que quería llegar a un pueblo de Polonia donde había sido invitado por toda la comunidad a dar una charla muy importante. Pero como rabino, vieron que algunos rabinos somos medio schlepper. Este rabino era medio schlepper. Entonces, iba vestido como schlepper, se sentó en el tren como un schlepper, y se sentaron, todos saben lo que es schlepper, ¿no? Sí. Se sentaron unos jovencitos judíos también, religiosos, todos ahí cerquita, y lo vieron, y se empezaron a burlar un poquito de él. Mirá mirá que schlepper, mirá qué desastre, mirá cómo está vestido. Lo cargaron un poquito, nada grave, pero lo cargaron. Llega a la estación de tren que este schlepper se tiene que bajar, y justo coincide con la misma estación de tren que se van a bajar los 3 jóvenes. El rabino se bajó porque el pueblo entero lo invitó a dar una charla, y los jóvenes se bajaron porque venían a escuchar la charla del gran rabino en ese mismo pueblo. Entonces, cuando se bajan y el rabino se baja y ve que la comitiva más importante del pueblo estaba en la estación de tren esperándolo para recibirlo, los 3 jóvenes se querían morir. Y como dijo Pato, ellos estudiaron Teshuvá. Entonces dijeron, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir y pedir perdón, pero arrepentidos de verdad. Y fueron al gran rabino y le dijeron, rabino, estamos arrepentidos de lo que hicimos, nos sentimos muy mal, nunca nos imaginamos que usted era el gran rabino, le pedimos 1000 disculpas, le pedimos perdón, hacemos Teshuvá de corazón, vamos a reparar de la manera que usted quiera que reparemos, díganos qué tenemos que hacer y nosotros lo hacemos, pero queremos que nos perdone. ¿Qué le contestó el gran rabino? No los perdono. ¿Cómo que no nos perdona? No los perdono. Bueno, nosotros conocemos el alajá, se lo pedimos 3 veces y usted nos tiene que perdonar, porque el alajá, la teshuvá, yo le pido perdón y me tiene que perdonar. No los perdono. ¿Me puede explicar por qué no te perdono? ¿Por qué no nos perdona, perdón? ¿Por qué no nos perdonas? Mira, ustedes burlaron a un viejito schlepper y le están pidiendo perdón a un gran rabino. El gran rabino no puede perdonar lo que ustedes le hicieron a un anciano schlepper. Claudio, yo no puedo perdonar a los nazis porque no soy quien para perdonarlos, porque tienen que revivir a los muertos y pedirles perdón a ellos. Yo no soy quien para perdonar a los nazis. No es que los perdono o no los perdono. Está más allá de mi posibilidad. Nadie puede perdonar al otro por lo que no te hicieron a vos. Tampoco fueron castigados. Pero ya eso el concepto de perdón y de castigo no van juntos, son cosas distintas. ¿Puedo decir algo del tema del perdón? El perdón va más allá de todo lo que estamos hablando, me parece. El perdón es una cosa muy de acá, de adentro, que tiene que ver con uno mismo, de perdonar. O sea, es como que te cambia la vida si perdonás, y si no perdonás, te va a quedar acá adentro. Tiene que ver con otra cosa mucho más profundo, si pedís perdón, si no pedís perdón. Es como eso, me parece como frívolo, hasta diría. Tiene que ver con otra cosa. No sé si yo lo trabajo mucho, porque el perdón es una cosa como que central en la vida de cualquier persona. No es perdono a este, no perdono al otro. Me parece que es mucho más profundo que todo lo que estamos hablando. Pero espera, Gaby, por eso yo empecé diciendo que era algo... Por eso comparto lo que vos decís y no las preguntas que están haciendo, eso quiero decir. Por eso, a veces yo lo que diría, Gaby, es que a veces uno necesita simplificar. Pero cuando uno estudia Torah en profundidad, no hay que simplificar, hay que ir en profundidad. Entonces, por eso, a veces algunas cosas tienden a querer simplificar algunas cuestiones que son más complejas. Esta es una muy compleja y muy profunda, pero hermosa, para mí es maravillosa. El perdón es algo de las cosas más lindas que tiene la vida. Pero no simplifiquemos, está bien, digamos, no nos quedemos en una superficie. Perdón, ahí te dejo, Claudio, pero justo vi un chat que a veces los leo cuando entran y después se me borran, pero está en el costado que no abro. Alguien me pregunta qué es schlepper, y gracias por la pregunta, porque yo lo doy por obvio, pero schlepper es alguien que se viste, alguien que es en su vida desprolijo, desalineado, no sé cómo se puede explicar mejor schlepper, no sé quién tiene mejor yiddish que yo, pero es alguien que desalineado, desprolijo. Claudio, sí, ¿qué querías decir? Lo que diste vos del respetuoso.
pero yo no me refiero a algo que le hicieron a otra persona que yo perdone. Si hoy en día viene un nazi y me dice, a vos también tendrían que haberte hecho jabón como a tus antepasados, soy yo el que tengo que perdonar lo que me dijo y lo que me está haciendo en este momento. A eso me refería. Ahí 100%. Podés perdonar lo que un nazi te diga a vos, o te haga a vos, pero lo que hicieron con el pueblo de Israel no tiene que ver con nosotros, en el sentido que no me lo hicieron a mí, por más que se lo haya hecho a mi abuelo. O sea, mis abuelos perdieron toda su vida en donde estaban en Europa, y se pudieron escapar, y sobrevivieron, pero perdieron todo, perdieron la familia de mis abuelos toda murió en la Shoah, pero yo no soy quien para perdonar o no perdonar eso, aunque me perjudiqué indirectamente. Bueno, en ese caso en particular, mi obligación es no olvidar y tener memoria. Ahora, yo me refería al hecho que alguien me lo haga recordar hoy en día como un descendiente de judíos. Tal cual, perfecto. Estamos de acuerdo, entonces estamos hablando de lo mismo. Quiero invitarlos a que nos conectemos el jueves que viene para seguir profundizando este tema y leyendo la Torá, pero vamos a... Una pregunta, Fabián. ¿Por qué los acontecimientos que están pasando ahora en Israel? ¿Por qué todos los partidos de izquierda, o la gran mayoría en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, los partidos de izquierda son tan antisemitas? ¿Por qué se vincula la izquierda extrema o la izquierda con el antisemitismo? Ok, antes de contestarte, por si alguno se quiere desconectar, porque no es el tema de la Torá, pero te voy a contestar, y el que quiere escuchar, por supuesto, quédese, pero les quiero contar que este domingo no, el que viene, el domingo 30 de mayo, yo cumplo 50 años. Como está todo el país cerrado y no se puede festejar y qué sé yo, mi manera de celebrar y festejar va a ser dando una clase virtual el domingo. Me voy a vestir como Schlepper y voy a dar una charla, una clasecita el domingo, no sé, después le diremos el horario, pero si tienen ganas, mi pedido de regalo es que tengan ganas de escuchar una clase de Torah, digamos, o de algo que dé. Así que si quieren participar el domingo 30 de mayo, ya después les diría exactamente el horario, pero va a ser tipo 7 de la tarde. Bueno, Armando, no te puedo contestar esa pregunta en profundidad porque es muy difícil y porque nadie lo puede explicar. Los movimientos de izquierda en general se constituyeron como tales para luchar contra el orden imperante. La izquierda en general eran los que querían cambiar las cosas, los que querían que la realidad sea distinta, los que querían alterar o modificar la distribución de poder o el funcionamiento. Entonces, en general, se alinearon en contra del poder del statu quo y de la concentración de fuerzas del momento. Eso es como lectura general, digamos. La izquierda, entonces, siempre se definió como progresista, como a favor de las minorías, de los perseguidos. En el conflicto árabe-israelí que uno ve, en el siglo XXI, porque en 1948 era otra realidad, en el 67 era otra realidad, hoy vos ves que Israel es el poder imperante en la zona. Es el que concentra la fuerza. Gracias a Dios, porque si no nosotros estaríamos exterminados. O sea, si el otro grupo tendría el poder, nosotros no existiríamos más. Israel concentra el poder, concentra la autoridad, y además tiene como aliado a la principal potencia del mundo que encierra todo este nivel de, en el imaginario de la gente, de poder, autoridad y concentración de poder. Los palestinos, en este momento histórico en particular, nadie se pregunta cómo llegaban a esto, pero en este momento en particular, representan a la minoría oprimida, débil, explotada y demás. Nadie se pregunta esas cosas, ¿por qué? Ahora es simplemente un ejemplo que escuché de la mañana en la radio y me enfermaba, pero no importa, más a eso. Entonces, como movimientos de izquierda, no se preocupan cómo están las minorías en ese país. No se preocupan si las mujeres tienen dignidad, libertad, igualdad. No se preguntan si los que tienen una orientación sexual distinta a la mayoría tienen la posibilidad de manifestarla. Cosas que los movimientos de izquierda todos deberían preocuparse. Entonces, hacen una simplificación, seguramente muy sustentada en el antisemitismo previo que ya sienten, y atacan a Israel con una supuesta izquierda progresista a alguien que no es ni representante de la derecha, ni el establecimiento del poder autoritario, y apoyan a grupos
que no respetan las minorías y que no dan... O sea, es una incoherencia absoluta y total. Porque seguramente lo que está atrás de todo esto es que el que hace esa crítica es antisemita en el fondo de su corazón o en la superficie, o en ambos lugares. ¿Por qué? Y tomen simplemente un par de ejemplos. Primero, el tema más criticado último tiempo es el muro de Israel. Egipto también tiene un muro con Gaza. Jordania tampoco deja que los palestinos pasen a Jordania. ¿Vos escuchaste algún movimiento de izquierda pidiendo a Egipto que libere, que abra el muro que separa a Egipto de Gaza? ¿Alguien escuchó a Jordania que reclamen a Jordania que dejen pasar a los palestinos a Jordania? Solamente se reclama a Israel. Y ahora, si el muro preocupa tanto, ¿no? ¿Ustedes alguna vez viajaron a algún país en donde la gente no tiene rejas en la puerta de su casa? Yo viajé. ¿A veces viajaron a países donde la gente no hace murallas o muros en las puertas de su casa? Sí, yo conozco un montón de países. Incluso estuve en algún país que la gente no cierra la puerta con llave. Y a todo el que dice eso, yo le pregunto, ¿vos en tu casa cerrás con llave? Sí. ¿Ponés una reja en la puerta de la ventana? Sí. ¿Ponés? Sí. Sos un nazi. ¿Cómo vas a hacer eso? Tener un muro no habla del que tiene el muro, habla de la calidad humana del vecino. Yo no pongo en mi casa, yo no invertí plata en mi casa para poner un muro y poner una cámara porque me sobra la plata. Lo hice porque no quiero que el ladrón entre, mate, viole y robe en mi casa. No lo hice con gusto, lo hice obligado. Israel no hizo un muro y gastó millones y millones de dólares porque tenía ganas de tener un muro ahí. No hay nada más feo que ir a Israel y ver el muro, que en realidad es 96% cerco y 3% muro. Pero no hay nada más feo que ver la parte del muro. No lo construimos porque nos da la gana, porque nos gustó, porque estéticamente nos conviene. ¿Por qué voy a hacer un muro con el vecino y voy a firmar un acuerdo de paz con otros árabes para comerciar? Si tengo un vecino, comercio con los vecinos. No quiso Israel hacer el muro. Y si no, no haría paz con Egipto, no haría paz con Jordania, no haría paz con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, con Sudán, con Marruecos. No haría paz con ellos, porque los odia, porque los quiere matar. El muro habla de los vecinos que tenemos, no de nosotros. La gente que desde acá, en un micrófono, declama y grita y critica, se cree que los vecinos de Israel son suizos. Ojalá tuviéramos suizos en el lado. No tenemos suizos. Me fui un poquito de más. Es difícil, las preguntas son muy complejas, no hay una explicación única. Es inexplicable. Esos partidos de izquierda nunca atacan a Rusia o a China, que son otras potencias mundiales. Por eso digo, está sesgado, está claro, no es genuino, no es auténtico. Israel puede cometer un montón de errores y los comete, no estoy defendiendo. Pero el discurso de izquierda es como el discurso de izquierda acá, que defiende la dictadura de Maduro en Venezuela, que defiende la dictadura china, que defiende a Putin. Es inexplicable, inexplicable. Bueno, gracias, nos extendimos un poquito, que tengan buen día. Nos vemos en Shabbat o cuando quieran. Gracias, Fabi, excelente. Muy buena clase. Gracias. Buenas